son una fortaleza, son 12 puertas. Estuvimos estudiando, acuérdense que la primera puerta que estudiamos fue la puerta de las ovejas, ¿verdad? Donde uno tiene que aceptar que uno es oveja y también uno tiene que aceptar o reconocer a su pastor. Amén. Después estuvimos estudiando la puerta del pescado, que es figura del discípulo, donde ahí tenemos que realmente ser discipulados, ¿verdad? Seguir las enseñanzas de Jesucristo. Acuérdese que discípulo significa aprendiz, entonces tenemos que aprender la palabra de Dios, por supuesto. Entonces usted tiene que realmente meterse a un estudio intenso que se da aquí en la iglesia para ser discipulado por el Señor. Y también estudiamos la puerta vieja, no es la puerta vieja que es figura del hombre viejo y de la mujer vieja. Se trata de pelear con la vieja y el viejo, ¿verdad? Se trata de agarrarse a golpes y que el viejo y la vieja no se nos salga. Entonces eso se hace a través del bautismo. Cuando nos bautizamos, desactivamos primeramente el hombre viejo y cuando empezamos a vivir la nueva vida y cambiamos nuestras actividades, que ya no son como las de antes, donde el viejo hombre lo llevaba al pajarito y el nuevo hombre lo trae aquí a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora nos toca la puerta del valle. Ese es el tema de hoy, de esta escuela dominical. Acordémonos que estos estudios se dieron origen en el libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey y el Señor lo llamó para esta tarea, para que reedificara los muros realmente. Los muros, porque fueron y le dijeron que la situación en Jerusalén era una situación vergonzosa, donde todos los enemigos del pueblo de Dios se burlaban de ellos porque estaba destruida la ciudad. Entonces la ciudad estaba tan destruida que usted sabe que Dios, como es un Dios bueno, llamó a Nehemías para que reedificara la muralla. ¿Verdad? Que la muralla es figura de la protección de Dios, pues acuérdense que como hijos de Dios, Dios nos protege. Entonces Él, en su misericordia, siempre nos pone una muralla, pues, porque realmente hay muchos enemigos que quieren hacerle daño al pueblo de Dios o a los hijos de Dios. Entonces, dentro de las murallas están las puertas. Dice la Biblia ahí, si usted lee, que las puertas estaban quemadas a fuego, estaban destruidas totalmente. Realmente todo estaba destruido. Entonces Nehemías toma esta tarea de reedificar. Entonces, para que no seamos oprobio o burla, Dios tiene que volver a reedificar esto. Amén. Y dice también que la puerta es una fortaleza, ¿verdad? Es figura de una fortaleza que Dios le da al creyente. Ya es figura, hemos venido estudiando que las fortalezas que el creyente necesita, pues, necesita tener fortalezas porque hay enemigos y hay personas que realmente quieren destruir a los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios necesitan fortalezas y estamos estudiando estas puertas. Hoy domingo, sí, 3 de mayo, nos toca estudiar la puerta del valle. Entonces, como toda puerta es una fortaleza. Entonces vamos a leer ahí el versículo que nos toca en Nehemías 3:13, dice que la puerta del valle la restauró aún con los moradores de Anoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muradar. Ahí está la otra puerta que sigue, que es la puerta del muradar. Pero entonces ahí se ve claramente que reedificaron esta puerta,
y la levantaron y la volvieron a componer. Yo creo que es importante porque esta fortaleza representa las pruebas del cristiano. Eso es lo que representa o eso es lo que es. Pero realmente esta fortaleza es figura de la madurez espiritual, porque para toda prueba se necesita pues tener madurez. Pues ya ve que hay algo que es real, que somos probados, que tenemos pruebas y que tenemos que en medio de la prueba confiar en el Señor, que cuando confiamos en el Señor estamos mostrando la madurez espiritual. Entonces de esto vamos a hablar y de esto se va a tratar la lección. Ahora, ¿qué significa el valle en hebreo? Gai, no es gay, hermano, es Gai. Unos me decían es gay, no, es Gai. Saque el diccionario salvadoreño, por favor. Dicen los hermanos, es Gai, que representa el estrechamiento que sufre todo aquel que es seguidor del Señor Jesucristo, y otras acepciones también es angostar, es el paso entre dos montes y la frontera entre un monte y otro monte. Entonces lo que significa son los límites que sufre el seguidor de Cristo. ¿Sabe? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo primero que encontramos son los límites que Dios pone, pues, o los que hay, o los que ya están hechos. Hay límites y hay fronteras. Quiere decir que cuando uno se convierte a Cristo, pues, ya las cosas tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. Ya hay las leyes que la vida lo va a surgir a unos, son leyes diferentes, o es una ley espiritual. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? Es lo que sufre todo seguidor. En Mateos, perdón, hermanos, mi agüita, ya hablé mucho. En Mateo 7, 13 y 14, ahí el Señor Jesucristo dice, es una invitación que hace, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a qué? A la vida, porque y pocos son los que la hallan. Entonces es una invitación, y a la vez de dar una invitación da también una aclaración. La primera aclaración que dice que ancha es la puerta y espacioso que lleva a la perdición. Dice que es muy fácil, pues, salirse de los límites de Dios. Es muy fácil cometer errores, o irse a la perdición o al mundo, como le dicen. Y dice que muchos son los que entran por ella. O sea que la mayoría, pues, siempre se le va a hacer fácil la puerta ancha. Pero el Señor dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y se está hablando de algo estrecho. Es estrecho, son los límites de Dios. Y dice también que el camino es que angosto, que es un caminar que Dios ha trazado en su palabra, pues, que Dios ya ha preparado, pues. Entonces es difícil. Y dice también que pocos son los que caminan como Dios le agrada, pues, o como Dios realmente esté contento y feliz. Y dice que entonces de esto se trata. Entonces, para poder entrar y para poder madurar, necesitamos restaurar esta fortaleza. Por eso se necesita la madurez espiritual, pues. Porque en la madurez espiritual usted va a poder caminar en el camino angosto. ¿Ve? De eso se trata. ¿Ve? Va a poder entrar por la puerta que realmente es la puerta. Porque muchos piensan que están caminando o que están yendo en el camino correcto, pero no es así. Ya ve que Abel se ve, pues. Abel pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y cuando llevó la ofrenda, ¿qué pasó?
no le agradó a Dios. ¿Ve? Entonces, en cambio, Abel sí le agradó, ¿no? ¿Me equivoqué o no? Saque el diccionario salvadoreño. Entonces, a Caín no le agradó a Dios, pues, porque no es así. Entonces tenemos que tener la madurez y saber lo que estamos haciendo en la casa de Dios. Dice su raíz viene de Jeva y significa enaltecimiento, canonización, encubrimiento, y es figura también de la arrogancia. Esa es la raíz, la altivez, el orgullo y también la soberbia. Entonces, dentro de esta raíz se encuentra esto. ¿Verdad? Y eso también es parte del hombre, la altivez, el orgullo y la soberbia. Dice que también que sucede que en esta restauración, cuando estamos restaurando esta fortaleza o esta puerta, hay pruebas. Hay humillación, hay lágrimas y hay sufrimiento, que no es fácil, pues. ¿Bien? Para llegar a la madurez espiritual o para realmente confiar en Dios totalmente, van a haber pruebas. O sea que en la prueba se ve la madurez, pues. Va a haber también humillación, va a haber lágrimas y sufrimiento. Entonces, para llegar a la madurez, acuérdese que valle significa también prueba. Entonces, realmente la prueba es para edificar, no es para destruir. Entonces, cualquier prueba que tengamos es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. Dice Isaías 44, ¿cómo se restaura esta puerta o esta fortaleza? Dice Isaías 44, dice, todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho del valle. No es lo bruto, es lo abrupto. Entonces, de aquí vamos a agarrar la figura, porque todo esto tiene un significado. Y el primer significado que vamos a agarrar es el valle. Dice que el valle es figura de la baja autoestima. Son complejos de inferioridad, es incapacidades psicológicas, temores y miedos. Dice que el valle debe de ser llenado, nivelado, colmado y completo. ¿Ve? Entonces, eso es bien importante. Dice que el amor de Dios echa fuera el temor, el verdadero amor de Dios. Entonces, si a veces hay bajo estima, hay complejos, hay incapacidades, hay temor y miedo. Entonces, todo esto debe ser restaurado para poder llegar a la madurez espiritual, pues porque es importante, pero hay más. Dice que el monte es un lugar alto y se asocia con los dioses. Es figura del poder y la autosuficiencia, pues. La capacidad humana para todo, la actitud del hombre en no necesitar a Dios. ¿Verdad? Dice que el monte también tiene que ser nivelado, aplanado, es poner en orden y arreglar todo lo torcido. Entonces se trata de que a veces tenemos que nosotros realmente poner en orden esto, pues, arreglar todo esto, todo lo torcido. Porque a veces la autosuficiencia, pues, el creer que uno lo puede hacer todo, el creer que uno no necesita a Dios, eso no edifica, pues, al contrario. No, tenemos que entregarle esto a Dios para que nosotros podamos restaurar esta puerta. Es importante restaurar esta puerta porque esta puerta nos lleva a una victoria en la cual más adelante vamos a estar viendo que realmente es muy bonita. Amén. Entonces, espero que me esté entendiendo, hermano. ¿Ya se me durmió? A ver, despierta el que está a un lado.
¿No? Oh, muy bien, entonces sigamos. El collado es una loma. Dice que es la adoración ilícita o ilegal. Es la adoración del hombre por sí mismo o por otras cosas. Esa es otra de las cosas que aparece, ¿ve? De repente, en vez de venir a adorar a Dios, adoramos a otros dioses. Y ni cuenta nos damos que adoramos a otros dioses. No, eso debe desaparecer. La adoración del hombre por sí mismo y por sus cosas, por otras cosas. A veces el hombre se adora a sí mismo y también adora a otras cosas, pues. Dice el esposo, es que yo adoro a mi esposo, dice. ¿Qué te adoro ni qué nada? Vamos a adorar solo a Dios, hermano. Eso no está bien dicho. O la mujer o el hombre es que mi adorada esposa. ¿Cuál adorada? Dorada porque usa a lo mejor amarillo, pero no tiene nada de adorada. Entonces, ¿por qué tenemos que adorar, cómo se llama? Solamente al Señor Jesucristo. Dicen otros, mi adorado hijo. No, ¿cuál adorado hijo? De dorado no tiene nada, pues está adorado por el sol. O mi adorada hija. No, tampoco. Vamos a adorar, dice que Dios le gusta que le adores solo a Él. Un Dios sobre todo. No vas a tener muchos dioses. Entonces, esto es bien importante. Dice que lo escabroso son actitudes. Es la mentira, el engaño, el estorbo, la contaminación, las impurezas. Dice que los lugares ásperos y toscos deben de cepillarse y pulirse, mire. Sí, porque mire, qué fácil echarse una mentira, ¿no? Un engaño, un estorbo. Qué fácil es contaminarse, claro. Ahora ya todo está contaminado. El agua, la comida, todo. ¿Verdad? Entonces, todo es fácil contaminar, la de impurezas. Entonces, esto debe de cepillarse y de pulirse, pues. Por eso ahora es importante venir a la casa del Señor, hermano. Porque aquí nos cepillan y aquí nos pulen. ¿Verdad? Espero que me entienda, hermano. Entonces, aquí nos dejan como nuevecitos. Entonces, eso es bien importante. Ahora dice Isaías 45, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a uno la verá. ¿Qué será revelada? La gloria del Señor. Dice que hay que bajar y humillarse a Dios y será revelada la gloria del Señor. Entonces el punto para restaurar esta fortaleza, hay que humillarse, hermano. Miren la humillación. Si queremos ver la gloria de Dios, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Hay que humillarse. Porque si no nos humillamos, no vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver a lo mejor otras cosas. No quiero decir qué. Pero el que se humilla, ve la gloria de Dios, hermano. Porque Dios así es. Amén. Entonces aquí dice también en Mateo, y cualquiera que se ensalce, ¿será qué? Y cualquiera que se humille, ¿qué será? ¿Ve? Entonces esta fortaleza, hermano, se restaura a través de humillarse a Dios, pues. Cuando nos humillamos a Dios, fíjese, es cuando esta fortaleza, por medio de la humillación, nosotros restauramos esto. Entonces es muy importante. La humillación a Dios es muy importante. Dejar la cara aquí. Busque su lugar. Ponga su cara aquí, mire. Como tenemos un lugar para sentarnos, tenemos que un lugar para humillarnos también. Y tenemos que humillarnos delante del Dios, porque dice la Biblia que Dios es santo, santo y santo. Y solamente así vamos a restaurar esta fortaleza. Y vamos a entrar a la madurez espiritual, porque a través de la humillación, pues, vamos a siempre darle la gloria al Señor. Dice también Ezequiel, vamos a leer este versículo ya, Ezequiel 39, 11 y 15. Y sucederá en aquel día que daré
a Gob un lugar para sepultura ahí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortarán el paso a los viajeros. Ahí enterrarán a Gob con toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón-Gob. Ese es el 11, ahora el 15. Y cuando pasen los que recojan la tierra, el que vea un hueso humano pondrá señal junto a él hasta que los sepulteros lo entierren en el valle de Amón-Gob. Entonces, lo que significa esto, hermano, Gob significa la altivez y el orgullo. En hebreo es montaña, es cerro, es techo, protección o adorno de color de oro. Eso es lo que significa. Y lo que se trata aquí, hermano, dice que en el valle es donde se entierra a Gob. ¿Ve? Que es la prueba donde se da la humillación del hombre. Se entierra, dice, el orgullo, la autosuficiencia, el ego y el yo. Entonces, en medio de la prueba, lo que nosotros tenemos que hacer es enterrar esto, pues. Enterrar el orgullo, la autosuficiencia, el ego y el yo, pues. En vez de estar pensando, ¿qué dirán por mi apellido que es Alvarado? Mejor humillarse a Dios, hermano. Entonces, eso es bien importante, porque la humillación va a restaurar nuestras vidas, pues. En vez de que estar pensando, ¿qué va a decir la gente? A mí qué me interesa que diga la gente. Si la gente dice y dice unas cosas y dice otras. No, hay que enterrar el orgullo, hay que enterrar la autosuficiencia, el ego y el yo. Entonces, de esa manera vamos a restaurar. Entonces, habíamos dicho que se restaura a través de la humillación, pero también hay que enterrar estas cosas. Porque estas cosas no nos dejan a nosotros caminar como a Dios le agrada. Fíjese. ¿Cómo vamos a caminar con orgullo aquí? No se puede. No se puede el autosuficiente, el ego, el yo. Entonces uno mismo tiene que morir. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía. ¿Eh? Está diciendo pues que ya Pablo ya no existe, pues lo borraron del mapa. Si Pablo hubiera existido, de seguro saca la pistola en medio del culto y mata a 2, 3 ahí. Y los hubiera matado, especialmente a los que les caían mal. Pero no, Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué le digo? Porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, pues. Entonces eso es bien importante. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, hay que enterrar el yo y eso es bien difícil. ¿Verdad? Y dice también, ahí dice el versículo que si alguien encuentra un hueso, hay que llamar a los enterradores, que si de repente se te sale el orgullo, hay que volverlo a enterrar, hermano. Hay que volver a enterrar la autosuficiencia, el ego, lo que se te salga, hermano. Porque dice que caminaban y que de repente encontraban algo desenterrado, porque no solamente... A veces uno lo entierra, pero a veces a uno se le sale otra vez el orgullo, o la autosuficiencia, el ego, el yo. Entonces dice que hay que volver a enterrarlo. Y es de esa manera. Dice que también hay que enterrar su muchedumbre, que es la arrogancia, perdón, saque el lenguaje, el diccionario salvadoreño. Soberbia, altivez, autosuficiencia, la vanagloria y la altanería. Entonces hay que enterrar, mire, la vanagloria, lo que le gusta echarse a la gloria. No, la vanagloria, la altivez, la soberbia, la arrogancia, todo esto, mire, nos alcanza en medio de la prueba. Entonces, por eso es importante humillarse delante de Dios. Y cuando tú sientas que ya doña Gloria, vanagloria, se te salga, hay que enterrarlo, hermano. O la altanería, o la soberbia, o la arrogancia, pues hay que volverlos a enterrar. Amén.
Gloria al Señor. Dice el Salmo 138:6, dice, porque el Señor es excelso, atiende al humilde, mas al altivo conoce ¿de qué? De lejos, mire pues. Es que no lo hacemos para complacernos a nosotros, lo hacemos para que Dios nos atienda. Aquí dice, ve, que atiende al humilde, pues. Aquel que se arranca de sí mismo, pues. A ese atiende a Dios. ¿Ve? Y lo atiende. Mas al altivo, al que no lo quiere hacer, lo ve de lejos. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ese es el consejo de Dios. Así se restaura esto, pues. Entonces, ya ve que el Salmo lo explica muy bien. Ahora vamos a ir a Santiago, dice Santiago 1:12. Dice que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Entonces hay una bendición, fíjese, porque si usted en medio de la prueba, usted la pasa, usted persevera, ¿ve? Es aprobado por Dios, recibirá ¿qué? La corona de la vida. Pues. Si nosotros restauramos esta fortaleza, vamos a recibir la corona de la vida. Vamos a recibir coronas, pues. Aquí dice exactamente la corona, a los que le aman. Entonces eso es bien importante, hermano. ¿Cuántos quieren recibir la corona de la vida? Entonces hay que perseverar. ¿Ve? En medio de la prueba, pues quiere decir que no te vayas a ir, hermano. No te desaparezcas. No corras, no huyas. No, humíllate a Dios. Entierra tu ego, porque Dios va a tener misericordia, hermano. Entonces, eso es bien importante. Entonces, vamos a salir aprobados y vamos a recibir la corona de la vida. Y dice también, la primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligido y aflojado con diversas pruebas. ¿Ve? Eso quiere decir que mientras que estemos, dice Santiago, Santiago se dio cuenta que a veces hay pruebas, hay dificultades. Se dio cuenta, aquí Pedro, perdón, se dio cuenta que hay dificultades. Fíjense Pedro, la dificultad que él pasó, negó al Señor Jesucristo. Pero ahí aprendió que no llegaba ahí, pues tenía que humillarse otra vez, tenía que enterrar su yo y tenía que restablecerse, amén. Entonces dice aquí en el versículo que lo regocijáis grandemente, que la mejor forma, hermano, de pasar una prueba es regocijarnos siempre en Dios, pues. Tomar la prueba con gozo, con alegría, ¿ve? Confesar bendición tras bendición en medio de la prueba. Venir al culto, alegrarse con los hermanos, alegrarse aquí en la presencia de Dios. Entonces cuando nosotros nos alegramos, así dice el apóstol Pedro aquí, aunque estemos por un tiempo, si es necesario, afligidos. Y dice un hermano, y aflojados. ¿Verdad? Entonces tenemos que ponernos alegres, pues, y contentos. Porque es un proceso. Entonces, si es una persona madura, esa es la forma como va a agarrar la prueba. Dice que 2 de Corintios 12, del 6 al 9. Pero si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Este es el apóstol Pablo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Miren lo que le pasaba al apóstol Pablo.
Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me la quite de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Miren lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo fue el encargado de escribir la doctrina, pues recibió las revelaciones. Él hubiera podido, como dice aquí, gloriarse, pues, gloriarse de lo que él recibió de Dios, ¿verdad? Pero él también decía que él no quería que vieran en él algo que no era real, pues. Lo que él deseaba era que vieran el poder de Cristo en la vida de él, pues. Entonces el Señor también le da un aguijón, pues le da algo para que le recuerde eso, pues. Acuérdese que cuando Dios a veces se llama al hombre, el hombre se endiosa, pues tiene ese problema, porque Dios es un Dios poderoso. Entonces, para que Pablo no se endiosara, le fue dado esto. Y dice también que le baste su gracia, pues. Dice que el poder se perfecciona en la habilidad, pues. Por eso dice el canto, diga el débil. ¿Verdad? Porque Dios se perfecciona en las debilidades de nosotros. Quiere decir que Dios usa seres humanos común y corriente. No es un extraterrestre el que está aquí enfrente. Tengo sangre. ¿Verdad? No soy extraterrestre. Yo espero que usted no sea extraterrestre, hermano. Entonces somos hombres. Entonces aquí el Señor, bástate mi gracia. Y dice que gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Eso es bien importante, hermano. Entonces vemos que abstenerse de la gloria, pues eso es bien importante. No enaltecerse, pues. Entonces eso es bien importante. Ahora yo concluyo diciendo en Isaías 57:15, dice aquí, porque así dicho el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dice que habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para edificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hay algo bien importante que dice aquí. Nuestro Dios dice que es humilde, que Él habita en lo alto y dice que es santo, pues. Quiere decir que es el Dios todopoderoso. Isaías dice que es 3 veces santo. ¿Verdad? Y reconocemos que el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu, y está en lo alto. ¿Verdad? Es su nombre. Pero dice también que con el contrito y el humilde de espíritu, para edificar el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los contritos. Quiere decir que la única manera que podemos nosotros realmente acercarnos a Dios es a través de la humillación, pues. El ser humildes delante de Dios. Tenemos que humillarlo. Por eso esta puerta se reedifica, o esta fortaleza es a través de la humillación, a través de enterrar el yo, o a través de enterrar, digo yo, a uno mismo, pues. Entonces, de esa manera, dice que el contrito es aquel vencido totalmente, el doblegado, reducido al polvo, humillados, postrado, rebajado, ¿ve?, por el suelo. Entonces hay que rebajarse, pues, delante de Dios. Hay que postrarse, hay que humillarse delante de Dios. Porque Dios, mire dónde habita, pero habita también con, Él le gusta ver esta clase de hijos, pues. Para verificar el espíritu de los humildes, para fortalecer, para darle nuevas fuerzas. Entonces es de esa manera. Entonces estuvimos estudiando la puerta del valle, que es figura de la madurez espiritual, y que
esto se alcanza a través de la humillación y se alcanza también a través de enterrar, ¿ve?, el yo. Entonces, terminé temprano, tiempo para preguntas. Muy bien, gracias hermano. Muy bien, el tema de hoy es, como digo el hermano, es la puerta del valle. Recuérdese que cuando Israel regresó del cautiverio, cuando Judá, mejor dicho, el reino del sur regresó del cautiverio de Babilonia, regresaron a reconstruir, porque acuérdense que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuando se los llevó cautivos, destruyó todo, pues. Entonces dice la Biblia que el primero que regresó fue Esdras y restauraron el altar y comenzaron a presentarle sacrificios a Dios. Entonces después, eso es figura de cuando aceptamos a Cristo, pues lo primero que restaura a Dios en nosotros es nuestro espíritu, donde comenzamos a adorar a Dios. Luego después regresó Nehemías a reconstruir las murallas, los muros que rodeaban Jerusalén, porque al no tener murallas los enemigos entraban y salían como querían. Entonces tenían que proteger Jerusalén, la capital de Judá, rodeándola de murallas. Y entonces regresó Nehemías con esa comisión de Dios y comenzó a restaurar, después de levantar los muros, comenzó a restaurar las puertas. Entonces estamos estudiando esto porque cada puerta es figura de una fortaleza que Dios nos da a nuestra alma para que podamos proteger nuestro espíritu, pues. Y hoy entonces toca la puerta del valle, son 12 puertas. Ahorita vamos por, ¿cuál puerta vamos ahorita, hermano? Por la 4. La puerta del valle. La puerta del valle. Si usted sigue viniendo, va a seguir viendo con nosotros las otras puertas. Ahora, si no, puede comprar el libro aquí en la librería también, y entonces para estudiarlo más adelante si usted quiere en su casa. Pero la puerta del valle, entonces lo que se trata, hermano, es que la puerta del valle es la fortaleza que Dios nos da para guardarnos del mal, pues. Y para guardarnos del mal, lo que Dios usa es o lo que Dios quiere es que nos humillemos ante la palabra de Dios. Eso es lo que acabamos de estudiar. Claro que humillarnos ante la palabra de Dios nos va a traer estrecheces, limitaciones, pero todo lo que Dios quiere es protegernos de las contaminaciones de la maldad, pues. Y no hay otra forma. A veces la gente dice, no, yo no voy a la iglesia, porque es que ahí me van a empezar a decir que no haga esto, que no, nosotros no decimos nada, es el Espíritu Santo el que, si usted se humilla, usted va a ser preservado del mal. El mal no lo va a tocar. Dice el apóstol Juan en primera de Juan que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca, no lo tienta. Entonces, ¿a quién tienta el maligno? Al que no se guarda. Entonces, todo lo que Dios quiere es que maduremos, pues, al hecho de humillarnos ante la palabra de Dios, hermano, porque es la única forma de ser preservados de la maldad en este tiempo, pues. Peor en este tiempo, que mire cómo ha crecido la maldad, y el Señor profetizó que va a aumentar mucho más la maldad y el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Entonces, para ser preservados hasta la venida del Señor sin contaminación espiritual, tenemos que humillarnos ante la palabra de Dios. Entonces, la fortaleza que Dios nos da es eso, pues, es preservarnos del mal por medio de la humillación ante la palabra de Dios. Usted viene, oye la predicación, la acepta, la recibe en su corazón, abre su corazón, se humilla. Entonces Dios lo guarda del mal. El maligno, aunque venga, no lo va a poder tentar porque usted está protegido por la palabra de Dios, ¿comprende? Entonces esa es la puerta del valle, pues. Repito, la fortaleza que Dios nos da de ser preservados de las contaminaciones de la maldad cuando nos humillamos ante la palabra de Dios. O sea que venir a la iglesia, hermano, no es venir a cumplir con Dios, no es venir a pasar un domingo agradable, no, es venir a humillarnos ante la palabra de Dios. Y como le decía, eso nos va a provocar estrecheces, limitaciones, porque a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, hermano,
el Espíritu Santo nos va llevando a preservarnos más de la maldad, pues. Entonces eso nos va a provocar, por eso el hermano Max leía, a ver hermano, lea el verso otra vez, deje de textear. No estoy. Lo agarré en el aire, ¿verdad? Infraganti. Estoy haciendo otra cosa. Hermano, hazme el favor de leer el verso de Mateo cuando el Señor dijo, estrecha es la puerta. Ahí está, ahí va de regreso, de retroceso. Ahí está, no, se pasó. Leamos ese verso, hermano, porque mire cómo el Señor dijo, a ver, léalo ahí, hermano, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Ya ve, estrecha es la puerta que lleva a la vida. En cambio, la puerta ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso a muchos no les gusta la iglesia, porque el Espíritu Santo le empieza a uno a estrechar, hermano. Pero el objetivo de Dios es que uno se libre del mal, pues. Mire cuánto daño hace el mal a la gente, hermano. Si usted y yo agarramos un vicio, agarramos una maña, nos va a destruir, nos va a destruir. Entonces Dios lo que quiere es que vivamos en la tierra sanos, pues, sin contaminación espiritual, ¿comprende? Es como cuando ahora pagamos el impuesto, por ejemplo, de la limpieza del aire con las placas del carro. Tal vez dirá, pero ¿para qué voy a pagar eso? El gobierno, pero es que el gobierno lo que quiere es que el aire se mantenga limpio para que respiremos bien, hermano. Estamos pagando ya por respirar, fíjese, pero es para nuestro bien, pues, porque la contaminación está tan alta que ya ve, un poquito de polvo ahí y todos nos empezamos a enfermar, nos sentimos mareados y nos daña. Entonces lo que quiere el gobierno es que respiremos puro, para eso es eso. Entonces así es Dios, pues, y es una estrechez, porque usted tiene que limitarse cada año de 12, 15, 25 dólares o lo que sea, pagar el impuesto para que limpien el aire o por lo menos vigilen que el aire no se contamine tanto, ¿comprende? Es una estrechez, así es eso. Usted viene, oye la palabra de Dios, entonces el Espíritu lo empieza a guiar, lo empieza a conducir y entonces usted se ve estrecho. De repente usted ve que se siente mal cuando está con amigos, tal vez que solo hablan malas palabras y usted se empieza a sentir mal y se empieza a alejar de ellos. Esa es una estrechez, porque todos le empiezan a decir, no hombre, ¿por qué te vas si sos nuestro amigo? No te vayas, y uno quisiera estar ahí, hermano, pero uno se siente mal. Entonces son estrecheces que empezamos a vivir, pues, pero es para nuestro bien, hermano, para que vivamos mejor en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que estemos vivos para cuando Él regrese a la tierra y vivos nos transforme y nos arrebate y nos lleve con Él. ¿Comprende? Muy bien, tiempo para preguntas, pues. Tiempo para preguntas, vamos a preguntas. A ver, sí, hermano, no tengas pena, preguntas. Cuando habla de los montes, de los collados, y que tiene que bajar y subir, ¿está hablando de las condiciones de uno, de altivez o? Sí, el monte es figura del orgullo, pues. Lo que está diciendo ahí el profeta Isaías es que con Dios vamos a vivir una vida equilibrada, pues. Ni altos en orgullo, ni hundidos en complejos de inferioridad. Porque el hecho, fíjese, hermano, de que Dios lo meta a uno a estrecheces para que uno viva sin contaminación, no quiere decir que vamos a agarrar complejos, pues. No se acompleje usted, porque eso nos pasa muchas veces. Cuando nos damos cuenta que algo nos daña y ya no queremos, nos empezamos a sentir acomplejados. Pero si los amigos nos empiezan a hacer bullying, hermano, empiezan a bromear con nosotros, nos empiezan a decir santurrón, cómo no, el ratón de iglesia. Entonces uno se empieza a sentir acomplejado y uno empieza a sentir que uno es menos que los demás. No es eso. No, todo valle tiene que subir, dice, al nivel. Y todo barranco pues tiene que subir y todo monte tiene que bajar. Entonces hay un nivel de equilibrio al que Dios nos lleva para vivir bien en la tierra. ¿Y eso causa quizás que uno pase más procesos que otros y uno no rinde estas áreas? Claro, el que está más elevado va a ser más duro el somatón, pues, para que baje.
y el que está más hundido va a ser más duro el jalón para que suba. Entonces, claro, dependiendo de qué tan gruesa sea la capa de orgullo que tenga. Acuérdense que la piel en el corderito es figura del orgullo, por eso cuando hacían el holocausto le quitaban toda la piel al cordero, porque es figura del orgullo. Acuérdense que el chicharrón, ¿se acuerda del chicharrón, verdad? Es la piel del cerdo, pues, y ya ve toda la grasa que tiene, hermano, y qué rico es. Pero entre más grueso sea el orgullo de alguien, más dura va a ser la trapeada, más dura va a ser la arrastrada para que se baje. Y entre más hundido esté alguien, acomplejado ahí, que se siente que es pobre, que no sabe, que todos son más duro va a ser el jalón para que suba. Entonces es diferente el trato. Muy bien, otra pregunta, hermanos, levante su mano. ¿Dónde van las preguntas? A ver, el hermano allá tiene la siguiente pregunta. A ver, hermanos de la alabanza, prepárense aquí, por favor, pasen adelante, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios